Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy la hermana Mónica Lara. Bienvenidos a un estudio bíblico más. Bienvenidos en la página Hermana Mónica Lara, todos los que se están conectando con nosotros, y también bienvenidos a la página de Cristianos Unidos. Bueno, hemos estado hablando del tema de la familia. Tal vez muchas personas que escuchan estudios bíblicos sobre la familia, ya sea en la congregación o en internet, se sienten tristes, se sienten deprimidos o fuera de lugar porque su familia está desintegrada. Pues por diferentes causas, ya sea por divorcio de los padres o tu propio divorcio. La muerte también separa a las familias, la muerte de los padres o del cónyuge, o aún de los hijos, que es muy fuerte, es una situación triste que lastima. Tal vez también algunas otras familias se encuentran destruidas, desintegradas por abandono de los padres o por abandono del cónyuge o aún de los hijos a los padres cuando ya son mayores. Por orfandad hay personas que nunca conocieron a sus padres, inclusive muchos niños con la guerra, con las situaciones de violencia. Y conforme este mundo está más apartado del corazón de Dios, es que vemos a muchos niños huérfanos, muchos niños abandonados en basureros, abandonados en iglesias o en lugares públicos. Tal vez la familia a la que tú perteneces está desintegrada porque tú huiste de la casa paterna o de tu cónyuge por violencia, o tal vez tus hijos lo hicieron. Salieron huyendo por la situación tan terrible que se vivía en casa. O porque vives solo y sientes que no tienes una familia, porque no te has casado, porque vives lejos de tu familia por estudios, porque tal vez no has podido tener hijos y sientes como matrimonio que todavía no has terminado de conformar una familia. Otras familias se destruyen por envidias, por odio, por resentimiento, como José y sus hermanos. Imagínense José envidiado, agredido por sus hermanos constantemente al punto de quererlo matar y venderlo como esclavo, con una mamá a la que la amaba y que ella lo amaba, porque esa mujer, después de haber sido estéril, Dios contestó su oración y le dio a José. Y pues su mamá muerta, él abandonado, enviado a un país lejano y sin su padre que tanto lo amaba, pues hay situaciones como estas que hacen que las personas sufran y sientan que su familia está destruida, está desintegrada. Y pues cuando hablamos entonces de estos temas y por ejemplo una mujer está sola con sus hijos o un esposo, porque ahora hay muchos padres que han hecho el papel de padre soltero, está con sus hijos o los padres perdieron a alguno de sus hijos, se sienten mal, inclusive aún en algunas
eventos sociales, ¿verdad? Una mujer que no lleva a su esposo, pues se siente fuera de lugar. Pero mira lo que Dios te dice hoy. Salmo 68:6. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y en el Salmo 27:10 te dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Y mira esta palabra preciosa de Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La palabra de Dios es perfecta. Dios diseñó la familia perfecta porque Él es perfecto. Y cuando la familia falla, Dios sigue siendo perfecto y nos hace parte de su familia. Dios sana nuestras heridas, nos restaura, llena el vacío y todos los huecos. Dios nos enseña a actuar conforme a su voluntad. Por eso, hoy, este es el momento que Dios quiere restaurar tu vida y tu familia. No importa en la condición en la que está. Para Dios siempre es un nuevo día y para Dios no hay nada imposible. Dios es el todo suficiente y Dios llena todo en nuestra vida. Como decíamos, esos huecos, esa ausencia, ese abandono, Dios restaura absolutamente todo. Porque en su presencia no falta aún el papá, ni la mamá, no faltan hijos, o hermanos, abuelos, tíos, primos. Dios nos suple. Y Dios nos hace formar una gran familia, que somos la iglesia, que somos sus hijos. Pero Él es el todo para nosotros. Algunos hijos que no han tenido, que son hijos únicos y se sienten solos, o hermanos que están divididos, se sienten solos. Pero aún a ellos Dios los hace habitar en familia. Además, como hemos hablado en otros estudios, el Padre nos da identidad. Muchas veces hablábamos de los niños que son huérfanos, crecen con esa carencia de identidad, sienten que no le pertenecen a nadie, sienten que no son parte de una familia y eso les duele tanto, ataca tanto su autoestima y sus corazones heridos pues sienten esa falta de identidad. A veces las mujeres cuando han sido traicionadas por sus esposos, cuando son dejadas porque el esposo cae en adulterio y se va, se sienten humilladas, avergonzadas, se sienten traicionadas y pasa lo mismo, pierden la identidad, se hunden a veces hasta en la depresión, aún también los hombres cuando son engañados, o los hijos que son rechazados por sus padres, aunque no los hayan abandonado, pero que los hijos se tratan de acercar a los padres y los padres rechazan su cariño, rechazan un abrazo, o les dicen cosas hirientes y de verdad cosas terribles, como que no los quieren, o que fueron un error en su vida, o que nunca fueron deseados. Eso lastima. Todo eso ataca al corazón. Todo eso hiere el alma. O las personas, por ejemplo, solteras, que buscan y buscan a alguien con quien compartir su vida y que aún pasan los años y se sienten que ya sus amigos se casaron y que ellos pues no pertenecen ya a ese grupo, pero tampoco a los solteros muy jovencitos y se empiezan a sentir solos. O a los ancianos que sus hijos ya no se ocupan de ellos y ya no se acercan a visitarlos y a estar conviviendo o pasando tiempo cuidándolos o apoyándolos aún económicamente, también se sienten perdidos, sienten que no tienen pertenencia, se sienten sin identidad, todas estas personas. Pero a los hijos de Dios, quiero decirte que como hijo de Dios no te definen ni una persona ni una circunstancia.
ni el rol que estés desempeñando. A los hijos de Dios nos define la eterna paternidad de Dios. Nosotros, eso es lo que nos da identidad. Por eso somos conocidos, y no solo en el reino de los hombres, no solo en esta tierra, sino también en el reino espiritual. Somos identificados por la sangre del Cordero. Esa es la señal que Dios reconoce en nosotros, que el Padre reconoce en nosotros. Miren lo que dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Nos damos cuenta la grandeza que tenemos en nuestra vida? Hoy Dios quiere hablar a tu corazón, quiere darte y revelarte este espíritu de adopción. Quiere decirte que tú perteneces a la familia de Dios. Esta palabra es para ti en esta noche. No importa el rol familiar que tengas, para el presente y para el futuro. Jóvenes que desean casarse, formar una familia como Dios diseñó. Porque ¿sabes una cosa? El pasado doloroso que has vivido, todas las experiencias tristes que has tenido, las carencias, las ausencias, el rechazo, todo ese pasado doloroso tiene que quedar atrás. Hoy Dios quiere que dejes eso atrás para ser transformado, para ser transformada hoy con la misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Como dice su palabra ahí en Lamentaciones 3, 22 y 23, que sus misericordias son nuevas cada mañana y Dios es fiel. Hoy por eso el Señor te escogió en este día, para hablarte, para bendecirte, para renovar esa identidad en ti, para decirte que si estás como mujer con tus hijos, como hombre con tus hijos solo, si tu familia ahorita está en una situación difícil, o a lo mejor tienes una familia sólida, aún así, el Señor quiere darte este nuevo ánimo, esta nueva identidad, quiere revelar el amor de su corazón que fluye hoy para las familias, porque Él quiere hacer familias fuertes. Hablábamos la semana pasada de que la familia sólida es la que puede transformar. Dios a través de esas familias, con su poder, está transformando la sociedad que está llena de corrupción, que está destruida, que está haciendo cosas absolutamente fuera del orden de Dios, que viven, y no solo viven ellos de una manera reprobada, de una manera inmoral, sino pretenden transmitir toda esta basura y toda esta inmoralidad a la familia que Dios ordenó. Y hablábamos la vez pasada que es necesario que peleemos por nuestras familias. Así estés tú solo con tus hijos, tú sola, o estés como abuelo, o estés como joven, pero quieres formar una familia. En esta condición es como Dios te va a levantar. En estas situaciones como tú, ahora que perteneces como hijo de Dios a la familia de Dios, esto es por lo que estamos peleando, para establecer el reino de Dios en esta tierra, para mostrar la gloria de Dios a través de nuestra vida. Y así como estuvimos estudiando también el viernes pasado, Dios nos enseña que Él creó el matrimonio, al hombre y a la mujer, que de ser dos individuos que unen su vida, de pronto ya no son dos, sino uno. Y decía ahí Malaquías, que ¿por qué Dios hizo uno? Para hacerse descendencia para Dios, para que seamos nosotros, sus hijos, su iglesia, esa descendencia que Dios se creó, ese pueblo que Dios creó para Él, para llamarnos
sus hijos, como dice la palabra. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Recordemos que los hijos de Dios nos convertimos en sus hijos a través de la sangre de Jesús, a través de que Jesús murió en la cruz, de esta obra redentora, que Él pagó el precio por nuestra salvación, abrió el camino que estaba cerrado, éramos enemigos del Padre, estábamos bajo maldición y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Démonos cuenta qué cosa tan extraordinaria hizo Jesús en nuestra vida. Estábamos destituidos de la gloria de Dios y de pronto somos elegidos para llevar la gloria de Dios. Somos portadores de la gloria de Dios. Pasamos de muerte a vida. Pasamos de destitución a la absoluta restitución como escogidos de Dios. Pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. Todo eso lo pagó Jesucristo. Todo eso nos reconcilió Jesús a los hombres con el Padre. Por eso, si tú no has hecho esta decisión, no has inclinado tu corazón, no te has humillado delante de Dios para reconocerlo, para reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador y rendirle tu vida y pedirle que te reciba como hijo, hazlo ahora. Te estás perdiendo de la gloria de Dios. Estás caminando en un mundo perdido, lleno de tinieblas. Tu familia no puede ser sólida si tú no estás en Dios. Tu familia no puede vivir en bendición. Estás viviendo en tus fuerzas, estás sobreviviendo, estás caminando sin fe, sin esperanza y sobre todo sin disfrutar y sin vivir el amor de Dios. Y cuando nosotros somos escogidos, hablábamos de que la paternidad de Dios es la que nos da identidad. Fíjense lo que dice la Biblia en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice cosas hermosas, extraordinarias que somos para Dios. Quiero enfatizar esta palabra linaje. Linaje en el diccionario quiere decir estirpe, alcurnia, abolengo, ascendencia, dinastía, nobleza, cuna, condición, etc. Todas estas palabras tan grandes, que describe esa paternidad que nos da esa identidad. Fíjense lo que dice el Señor, somos linaje escogido. Por eso el alma de José, hablábamos de José, el de la Biblia, el hijo de Jacob que fue vendido a Egipto como esclavo. Por eso el alma de José nunca se quebró. Porque aunque llegó, como decíamos, a Egipto como esclavo, él sabía de dónde venía. Él sabía cuál era su linaje. Y no por sus antepasados, sino por el Dios de ellos. Porque Dios, como vemos en el Antiguo Testamento, se hace llamar a sí mismo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que José sabía quién era su Dios, cuál era su linaje. Y nosotros, a través de Jesucristo, somos linaje escogido. Venimos de esa cuna noble de Dios mismo. Dice Juan 1 que nosotros estamos aquí no por voluntad de hombre, no por la forma natural de que un matrimonio se une y tiene un hijo. Estamos aquí por la voluntad del Padre.
Estamos aquí por voluntad de Dios como sus hijos. Somos transformados a su imagen. Así que cuando alguien te trate de menospreciar, por cualquier situación, por cualquier condición, por tu situación familiar, por tu situación económica, por tu, no sé, por tu situación racial. Ahora vemos tanta persecución racial en diferentes países. Si alguien te trata de menospreciar, o tal vez vienen a tu pensamiento el temor, los complejos, la inseguridad, no los escuches. No escuches todo esto. Y recuerda y repite en tu corazón y repítelo delante de un espejo si es necesario. Yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo soy hija del Altísimo. Yo soy linaje escogido. No solo tengo el ADN de Dios, sino me escogió para ser su hijo. Yo no estoy aquí por casualidad en este planeta. Yo no soy un accidente o yo no soy un error, como me dijeron mis padres. Dios me escogió y me formó con todo su amor. Soy linaje escogido. Soy de cuna noble, porque Dios es el Rey de Reyes. Y esa nobleza y esa sangre de Jesús es la que corre por nuestras venas. Y es más alta y más valiosa que la sangre azul de los reyes de este planeta. Yo tengo el ADN divino, pagado con la sangre de Jesús. Yo pertenezco a la familia de Dios. Soy descendencia del Dios Altísimo. Y este es nuestro principal ministerio en la vida. Leíamos que somos linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque lo que nosotros hacemos es, venimos de las tinieblas a anunciar y fuimos traídos a la luz admirable, y entonces ahora nosotros somos esa luz. Y tenemos que reflejar el rostro de Cristo para los que no lo conocen. Y entonces el ministerio, nuestro ministerio, comienza en casa, en tu casa, ahí donde tú estás, para aportar hijos de Dios que vayan anunciando la gloria de Dios. Esa es la descendencia que Dios formó. Aunque tú no tengas padres, ahí lo dice la Biblia, que aunque tu padre y tu madre te hubieran dejado, con todo Dios te recogió para ser su hijo, para ser su descendencia. Y así tenemos nosotros que hacer con nuestra familia, con los miembros que tengas ahí. Tienes que llevar y ser portador de la gloria de Dios. Tú tienes que orar y pelear la batalla para que tus hijos sean portadores de la gloria de Dios y que tengan esta identidad. Recordemos que tal como Nehemías, el viernes pasado hablamos de Nehemías, cómo él fue llamado para reedificar el templo y el muro que rodeaba Jerusalén para protección contra los enemigos. Puedes, si no oíste el estudio, te lo recomiendo. Puedes escuchar los 2 estudios previos que hablan sobre la familia en esta página, Hermana Mónica Lara. También están en YouTube, los tenemos ya los videos. Y puedes ver cómo Nehemías, puedes estudiar ahí lo que estuvimos hablando, cómo Nehemías agrupó por familias al pueblo. Y así debemos estar por familias, peleando para defender a nuestra familia, peleando la buena batalla de la fe. Dice Nehemías 4, capítulo 4, leímos del verso 1 al 17, hoy solo voy a hacer referencia al versículo 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada.
Vimos que Sanbalat, Tobías, los árabes y todos los que estaban ahí, enemigos de Israel, estaban muy enojados porque ellos habían regresado a reedificar esa ciudad. Y por eso cuidaban a sus familias, estaban reedificando la ciudad, y con la otra mano tenían la espada para defender a sus familias. Estaban peleando, dice ahí, por sus hijos, sus hijas, sus hermanos, por sus esposas y por sus casas. Estaban edificando con una mano y con la espada en la otra mano, preparados para pelear las batallas. Así debemos estar nosotros, edificando nuestra familia con una mano y con la otra, con la espada, para pelear las batallas que el enemigo nos presente. Ahora, ¿cuál espada es la que estamos blandiendo actualmente? A algunos les da temor y no quieren peleas, no quieren enfrentamientos. Pero ¿qué espada es la que tenemos? Algunos otros piensan que sus armas son, por ejemplo, el defenderse con la lengua y el agredir y el estar discutiendo y el estar teniendo confrontaciones familiares. Esas no son las armas con que podemos pelear. Dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto quiere decir que las armas carnales no son poderosas, ¿verdad? Porque ese sino poderosas está dando exactamente el enfoque que Dios quiere que entendamos. Que las armas carnales, una discusión, por ejemplo, una esposa que quiere retener a su marido con celos, cuando el esposo está intentando caer en adulterio o hay por ahí alguna mujer extraña rondando, o viceversa, el hombre que quiere que su esposa lo respete y la trata a gritos, eso no funciona. Esas armas no sirven. Si yo quiero educar a mis hijos y protegerlos de todas las atrocidades que hay ahora, de las drogas, el alcohol, de los secuestros, de las violaciones, del sexo fuera de lugar. El sexo fuera del matrimonio es fuera de lugar en cualquier circunstancia. Después hablaremos más ampliamente de ese tema. Pero si yo quiero proteger a mis hijos y lo que hago es hacerme muy moderna, y entonces los dejo ir a donde quieran y no les pongo restricciones para que no se enojen y no hagan lo contrario de lo que les prohíbo, esas armas no funcionan. Las armas poderosas son las de Dios para destruir fortalezas, para defendernos del enemigo y para ir y atacar al enemigo y arrebatarle a nuestra familia, porque muchos están sumidos en estas situaciones ya terribles. Entonces, las armas que funcionan son las armas de Dios, poderosas. Ahora, dice la Biblia en Efesios 6, del 13 al 18 voy a leer. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Amo la palabra de Dios, porque tal parece que solo acomodando un versículo y otro va fluyendo su voluntad a nuestra vida. Dios nos va revelando exactamente lo que quiere. Dice que tomemos la armadura de Dios.
todas estas armas, pero también la protección que nos cubre contra el enemigo. Y está hablando de ceñirnos los lomos, ¿verdad? Con la verdad y vestirnos con la coraza de justicia y los zapatos para ir a predicar y evangelizar, que a los primeros que tenemos que evangelizar es a nuestra familia, justamente. Y luego dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Cuando vienen estos pensamientos a nuestra vida, cuando viene el ataque del enemigo a nuestra familia, cuando viene, y lo que estábamos hablando, cuando vienen mujeres extrañas a abordar a nuestro esposo o a la esposa, o viene las malas amistades con los hijos, o empieza a venir envidia entre hermanos, o empieza todo este tipo de ataques. ¿Cómo es entonces que nosotros podemos combatir? Primero el Señor dice que levantemos el escudo de la fe. Y el escudo de la fe opera. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todos están unidos entre sí. Si tú necesitas fe, necesitas escudriñar la palabra de Dios. Y dice aquí que la espada es la palabra de Dios, la espada que nos da el Espíritu Santo, el poder que nos da Dios, es a través de su palabra. Y están combinados. Para que mi fe crezca, tengo que escudriñar la palabra. Y después termina diciendo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. Si yo quiero atacar esos enemigos que se acercan a mi matrimonio, a mi familia, a mis hijos, aún a los padres cuando vienen enfermedades, cuando vienen a situaciones de violencia que se están viviendo, ¿cómo voy a combatir a esos enemigos? Aquí el Señor nos va revelando en su palabra, nos está diciendo, tienes que orar, tienes que tener fe, y tienes que escudriñar la palabra de Dios. Esa es la estrategia de Dios para pelear. Esas son las armas poderosas. Las otras no funcionan. Las otras son defectuosas. Hemos hablado en otros estudios sobre que el material del cielo para edificar a nuestra familia es el único que sirve. El material que viene de la carne, de nuestras emociones, de la herencia familiar y todo lo que nos enseñó nuestra familia, eso no funciona. Lo que funciona es lo que viene de Dios directamente. Porque si somos hijos de Dios, debemos reflejar la naturaleza del Padre. Ahora, el hombre tiene 3 enemigos. Siempre pensamos en el enemigo, en el adversario, que claramente lo dice la Biblia, que es Satanás. Pero el hombre tenemos 3 enemigos. En los seres humanos tenemos 3 enemigos, que es Satanás, pero también es el mundo y también es la carne. Y el mundo que habla de la perversión, no el planeta Tierra, sino el mundo que habla la Biblia claramente de los deseos, del pecado, de todo lo que se manifiesta y todas las tentaciones y todo lo que hay en el mundo, y la carne. Ahora, el adversario viene a atacar a nuestra familia, pero debemos tener en cuenta de que tenemos estos 3 adversarios. Muchos creyentes están siempre temerosos del diablo y si va a venir, inclusive oímos predicaciones que van contra la fe y contra lo que Dios enseña, diciendo, es que si tú vas y empiezas a orar, pues viene el diablo y te ataca, y luego si tú haces, pues el diablo va a venir y te va a atacar. Y si empezamos una obra para evangelizar, pues el diablo va a venir y te va a atacar. Y siempre están predicando este ataque del diablo. Dios dice, en breve aplastaré a Satanás debajo de sus pies. Dios aplastará en breve a Satanás debajo de nuestros pies. Y también dice el Señor, hollará sobre serpientes y escorpiones
y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Esa es la promesa, eso es lo que dice la Biblia. Y entonces decíamos que muchos creyentes, pues con todas estas enseñanzas o el desconocimiento de la palabra de Dios, empiezan a temerle al diablo y ya no quieren predicar y ya no se quieren mover, porque si no, pues al diablo viene y los ataca. Y mejor no les hables mucho a tus hijos de Dios, porque pues si no van a odiar a Dios y los vas a vacunar contra Dios. Toda esta mentira y todo esto que se teje ahí en el mundo, si los creyentes le dan entrada, van a tener consecuencias y van a tener una cosecha que no quieren. Otros culpan de todo al diablo, sin responsabilizarse de sus propias decisiones o las de su familia. Ay, bueno, es que el diablo me tentó y caí. Ay, bueno, es que el diablo tentó a mi hijo y pues ni modo, y ahora tiene sida. O tentó a mi esposa y pues ahora ya se cayó en adulterio. Y eso, la Biblia dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo dice ahí en Santiago. Debemos hacernos responsables de nuestros actos. Claro que el diablo pone las tentaciones y el mundo te pone los deseos de la vista y todo está a la mano, ahora más con tanta información a través de internet, de los medios y todas las facilidades para el pecado y además llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ahí está. Pero, ¿cómo puedo pelear por mi familia si primero no venzo a mis enemigos internos, que es la carne? ¿Cómo puedo tomar autoridad y tomar la espada de la palabra y el escudo de la fe y destruir a los adversarios que vienen y edificar un muro alrededor? Hablábamos en el estudio pasado que muchas familias construyen muros entre los miembros y se separan y cada vez están más divididos y cada vez están más aislados en su propia casa. Los muros se construyen alrededor para proteger a la familia. Pero entonces yo tengo que pelear primero contra mi carne. Esa es la batalla que tengo que vencer. Esa es la batalla que tengo que ganar. ¿Cómo puedo exigirle a mi cónyuge que me respete si yo no lo respeto? Si yo no la respeto. ¿Cómo puedo exigirle a mis hijos que obedezcan si yo no obedezco a Dios? ¿Cómo puedo esperar que mi familia se ame y viva en armonía si yo tengo un carácter horrible, si yo culpo a los demás de mis pecados, si soy una persona emocional, carnal, amargada, manipuladora? ¿Cómo puedo esperar que los demás tengan un fruto digno de llamarse hijos de Dios, de llamarse familia del reino? ¿Cómo puedo exigirles a mis hijos que no fumen, que no se embriaguen, que no vayan a hacerse tatuajes, que no digan groserías, si yo actúo de esa manera? Entonces, ¿cómo voy a vencer? ¿Cómo voy a pelear la batalla de la fe? ¿Cómo voy a tener a mi familia protegida? ¿Cómo voy a ganar la victoria? ¿Cómo mi familia va a ser portadora de la gloria de Dios en este mundo? Veamos la estrategia divina. Vamos al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es la actitud del diablo. El que huye de nosotros es Él, porque el Espíritu de Dios está en nosotros y ya vimos que las armas de Dios son poderosas para destrucción de fortalezas, para destruir todas esas paredes que han dividido nuestra familia durante años y para hacer correr a Satanás de nuestra vida y de nuestra familia. Pero hay un orden, ¿verdad? No está nada más ahí la última frase. Resistid a Dios y huirá de vosotros. El punto número 1 es: someteos pues a Dios. Esa es la condición, ese es el orden,
Y aquí el orden de los factores sí altera el producto, sí altera el resultado. Mucha gente se pone a sacar demonios, a gritar y hacer todo un espectáculo del echar fuera demonios. Es una señal para los que creen, el Señor lo respalda y esto opera, porque Dios nos da autoridad en su nombre. Pero si en su vida no hay testimonio, si en su vida no gobierna Dios, si su vida no está sometida a Dios, recordemos las palabras de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque me van a decir, echamos fuera demonios en tu nombre y sanamos enfermos, hicimos ahí señales y prodigios en el nombre del Señor. Pero les diré, no los conozco. Porque no es el orden correcto. El orden correcto es someterme a Dios, resistir al diablo y él se va, sale corriendo. Ahora, ¿cómo me someto a Dios? Bueno, ya estuvimos leyendo ahí en Pedro, orando en todo tiempo, con toda oración, con todo ruego. Ahora, esto de orando en todo tiempo, sí está bien y así debe ser, dar gracias por los alimentos y dar gracias cuando salimos, cuando entramos. Pero hay gente que siente que es una especie de rezo. Y gracias, Señor, gracias por estos alimentos. Y gracias por salir. Y me voy a dormir, amén. Y bendice a todos mis familiares, amén. Esa no es una oración en todo tiempo. En todo tiempo significa estar conectados con Dios. Tener tiempos específicos en el día a día, para estar adorando a Dios, preguntándole qué quieres de mí, intercediendo con tiempos especiales y todo el día conectado con Dios, poniendo a su consideración cada decisión, cada paso que demos, todo el día. Eso es orando en todo tiempo, estudiando las Escrituras. Y miren que no estoy diciendo leyendo las Escrituras, porque Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Y escudriñad es meterme para entender lo que dicen por el Espíritu Santo, para recibir la revelación correcta, en el contexto correcto, en el tiempo de Dios. Meterme a estudiar las Escrituras. Cuando empezamos en Cristo, a veces no entendemos nada. Pero es necesario, vamos leyendo, y de repente va a haber un versículo ahí que nos hable claramente el Señor. Conforme vamos creciendo en Cristo y conforme vamos avanzando en la lectura y en el estudio de las Escrituras, vamos a ir comprendiendo, el Señor nos va hablando y nos va haciendo responsables de lo que nos está revelando. Así que vamos al siguiente punto, que es poner en práctica lo que aprendimos de la Biblia. Miren, de los padres se hereda, se imita y se aprende. De nuestro Padre Celestial hemos heredado el ADN divino. Lo estuvimos hablando hace un momento. Tenemos ya su naturaleza. Eso ya lo heredamos. Somos linaje escogido. Imitamos su lenguaje. Empezamos como cristianos cuando venimos a Cristo, nos empezamos a congregar, pues empezamos a imitar el lenguaje que se habla, ¿no? Ya empezamos nos aprendemos algunos versículos, empezamos a hablar como hermanos y en algunas congregaciones no se dicen hermanos, pero bueno, empiezas a entender palabras como el pastor, qué es lo que hace, ministros, cómo lees la Biblia, qué es un versículo, qué es un capítulo. Empezamos a imitar todo esto. Empezamos a imitar cómo se alaba y se levantan las manos y se ora. Eso empezamos a imitar, pero lo más importante, empezamos a hacer las obras que Jesús hacía en esta tierra. Empezamos a hablar la palabra, a compartirle a nuestros amigos, a nuestra familia, lo que vamos aprendiendo.
Y entonces oramos por los enfermos, aprendemos a echar fuera demonios, a hablar en lenguas. Todo esto es por imitación, porque lo vemos y lo hacemos. Pero esto no es suficiente. Necesitamos aprender. Y aprender significa, número 1, reconocer que el maestro, sabemos quién es el maestro de maestros, que es Jesucristo, que el maestro sabe lo que es necesario para mi vida y yo no, yo lo desconozco. Que todo lo que aprendí previamente en el mundo y como decíamos de mi familia y porque pues así en nuestra familia así todos se gritan y así todos discuten y acá todos se embriagan, eso no sirve. Que el que sabe cómo son las cosas y cómo debemos actuar y cómo debemos vivir es el maestro. Ese es el punto número 1 de aprender. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso no viene con la herencia, eso hay que aprenderlo. Aprender significa modificar mis pensamientos para comenzar a actuar de acuerdo a lo que aprendí. Ahora ya no puedo pensar de la misma manera. Recordemos que el origen de todo lo que hacemos es el pensamiento. Cuando pensamos mal, decidimos mal, actuamos mal, tenemos malas actitudes y hablamos de manera equivocada. Cuando yo cambio, modifico esos pensamientos, eso modifica mi manera de vivir, modifica mi conducta. Aprender también significa doblegar mi voluntad, porque yo ya sé que esto no es correcto, pero no es suficiente saberlo. Dice la Biblia que eso es ser un oidor olvidadizo. Eso es, te puedes saber la Biblia de memoria, los versículos de memoria, pero si no doblegas tu voluntad para no ser como tú quieres y como tú eras en la pasada manera de vivir, entonces no sirve. Aprender es doblegar mi voluntad para cuando quiero hacer lo contrario de lo que Dios dice, pero doy la vuelta y entonces comienzo a actuar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que aprendí. Aprender significa obedecer en todo tiempo, sin discutir las órdenes de Dios. Cuando nosotros le damos la orden a los hijos, sobre todo cuando son varios hermanos, empiezan, ¿y por qué yo? A ver, ve a lavar los trastes. ¿Y yo por qué? ¿Y por qué no mi hermano? A ver, recoge eso. Pero si yo no lo tiré. Y como hijos de Dios, muchas veces estamos en esa actitud. Podemos darnos cuenta en nuestro corazón que Dios nos da una orden. Pero ¿por qué yo tengo que actuar así? ¿Por qué aquel que ya tiene tantos años mira y no le pasa nada y todo le va bien? ¿Y por qué yo tengo que renunciar a esto? ¿Y por qué? Y empezamos a discutir con Dios. Y eso demuestra la falta de madurez espiritual y el corazón que no está dispuesto a aprender y a modificar la conducta. Entonces, recordemos, aprender significa reconocer, número 1, que el maestro sabe lo que es necesario para mi vida y yo no. Esto es que Jesucristo sabe cómo debo pensar, actuar, vivir y tratar a los demás. Y lo que hay en mí, si no se ajusta a la palabra, debo desecharlo. 2, modificar mis pensamientos para comenzar a actuar de acuerdo a lo que aprendí. 3, doblegar mi voluntad. 4, obedecer en todo tiempo. Y 5, amar. Porque el sustento de la familia es el amor de Dios que fluye a través de sus miembros. Ese es el sustento de la familia, el amor. Como leíamos previamente en Efesios 3, que fue la primera cita que leímos.
la quiero repetir y te pido que pongas mucha atención en esta palabra. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué hermoso pasaje. Primero nos dice que en Él toman nombre las familias de la tierra. Y tal como hemos dicho, ninguna familia está completa sin Dios. Ninguna familia está correcta si no está formada de acuerdo a lo que Dios establece. Y además dice que de esta manera, en este contexto de familia, conozcamos ese amor de Dios, la altura, la profundidad, la anchura. De verdad, nos llama santos. Hablábamos que somos nación santa, como dice Pedro ahí. Somos linaje escogido y somos una nación santa. Somos la descendencia de Dios. Somos el pueblo, los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo. Todos esos atributos es los que Dios nos ha dado. Y Dios estableció que somos la familia de Dios. Y dice que aquí, para que estemos bien cimentados, bien sólidos como familia, el fundamento tiene que ser el amor de Dios. Dice, el amor de Dios excede a todo conocimiento. Por eso hay muchas familias que son sólidas y son hermosas, porque aunque no saben mucho, aunque no tienen muchos títulos, aunque son personas sencillas, abunda el amor de Dios entre ellos. Y entonces eso los hace fuertes, los hace sólidos, se protegen unos a otros. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, tanto en nuestra familia personal como en la familia del reino. Que el amor de Dios fluya. Y cuando yo estoy obedeciendo a Dios y mi familia se siente amada con el amor de Dios, entonces no levanto murallas entre los miembros, no levanto división, no hay envidias, no hay odios, no hay resentimientos, no hay rivalidad, sino que estoy levantando murallas alrededor para protegerla de los enemigos. Cuando un esposo se siente amado y llega a su casa y hay amor, el amor de Dios fluye, la esposa lo respeta, los hijos lo aman, también lo tratan con ese respeto y ese cariño. Entonces ese esposo que está fundado en Dios y él también está conectado con Dios, entonces no importa cuántas mujeres, cuántos ataques, cuántas tentaciones haya en su trabajo, en la calle, en donde él se desempeña. ¿Nos damos cuenta? Hay una muralla sólida, porque estamos orando, porque el amor de Dios está fluyendo. Y el amor de Dios solo puede fluir en la presencia misma de Dios. Cuando dijimos estamos orando, estamos escudriñando la palabra. Estamos ahí permaneciendo en Dios. Y entonces también la esposa, en lugar de estar toda amargada y de estar toda desesperada y con tanto trabajo en la casa, o si también tiene un trabajo fuera de casa, en lugar de llegar a un lugar agresivo, a un lugar donde todos se atacan, donde todos están ahí peleando, y llega a un lugar lleno de amor, entonces también es una mujer que se siente protegida, que se siente que pertenece ahí a esa familia. Los hijos igual. Los hijos salen huyendo, buscando
el amor que los padres no les dan, porque no están conectados con Dios. Y entonces va el hijo y se busca una mujer que lo destruye, que lo seduce, que lo mete en pecado, que lo atrae al pecado, o la hija igual. Y muchos terminan en situaciones terribles, siendo secuestrados, siendo parte de estas mafias de trata de personas, porque lo que hicieron fue buscar el amor que no tenían en su familia. ¿Te das cuenta de la responsabilidad que tienes? Escuchar esta palabra y ponerla por obra, conectarte con Dios cada día y pedir que fluya su amor en nuestra vida, en tu vida y a través de tus hijos, de tu esposo, de tus padres, de los que los rodean, porque también los tíos son parte de este amor, los primos, los hermanos. Pero aunque seas una sola persona, sabes que perteneces a la familia de Dios y Dios te va a hacer habitar en familia. Pero prepara tu corazón como un campo fértil con el amor de Dios, para que cuando te traiga ese cónyuge que estás esperando, esa pareja que estás esperando, o esos hijos que quieres tener, haya el amor de Dios. Esté tu familia cimentada en el amor de Dios, porque sin Dios es imposible tener una familia fuerte, sólida, llena de bendición. Sin Dios es imposible tener una familia en amor, edificada en la roca y sobreedificada con material del cielo, que es el fruto del Espíritu Santo. Es imposible que tu familia sea plenamente capaz de sobrevivir las tormentas, los desiertos, el valle de sombra de muerte y el ataque de los enemigos. Es imposible si tú no estás cimentado en Dios, si no te conectas con el Padre. Y tampoco puedes sobrevivir el ataque de las instituciones, entre comillas, estas instituciones que hablamos en los viernes anteriores, los gobiernos, estas organizaciones internacionales y las instituciones educativas, las religiones, las filosofías, todos estos que se levantan para intentar destruir a la familia diseñada por Dios, con pecado, con seducción, con pecados sexuales, con drogas, con todo esto que se levanta, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es imposible que tu familia sobreviva. Y el temor no debe estar ya en tu casa. Si tú sabes ahora y conoces ahora que afianzado a Dios, sometiéndote a Dios, todos estos enemigos, el mismo Satanás huye. Cuando tú te sometes a Dios, lo resistes, el diablo se va. Y es como puedes mantener a salvo a tu familia. Y lo más extraordinario, si estamos en Cristo, conocemos el final feliz de la historia. Mira lo que dice Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero inmolado que es Jesucristo. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Nosotros somos esa simiente de Dios. Somos linaje escogido y somos fieles. Y vencerá el Cordero y pelearán contra el Cordero. Y si el Cordero está en nosotros, que es Jesucristo, el Cordero los vencerá. Quiero compartirte brevemente que el Señor acaba de dar la victoria a nuestro país tremendamente en una iniciativa de ley que hubo para destruir la familia, para destruir al hombre y a la mujer y llevarlos a una serie de géneros que inventaron, 40 y tantos géneros, donde
iban a confundir a los niños disfrazándolos de niñas y viceversa, y donde intentaron destruir. Y el pueblo de Dios nos unimos, orando, haciendo lo que tenemos que hacer. Varios siervos de Dios como paladines verdaderamente presentaron una iniciativa de ley y Dios dio la victoria a este país. Dios siempre gana, porque Él es el dueño de todo cuanto existe. Y yo le doy la gloria a Dios y quiero compartírtelo en cualquier lugar del mundo en que te encuentres en este momento. El Señor nos dio la victoria. Así que ya lo sabes. Tú puedes pelear la buena batalla por tu familia. Gracias por recibir esta palabra. Gracias por conectarte hoy, si estás viendo este video posteriormente. Yo soy la hermana Mónica Lara y te invito a conectarte el próximo viernes a la misma hora. Y gracias, gracias por escucharnos. Declaro una semana llena de bendición, una semana llena de victoria en tu vida y en tu familia. Y conviértete en un instrumento de la bendición de Dios. Si este mensaje edificó tu vida, compártelo con tus amigos de las redes, escúchalo en YouTube y te invitamos. Invita a otros a que escuchen este mensaje. Te esperamos el próximo viernes. Que el Señor te bendiga. Buenas noches.